Hola, muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la continuación de las actividades por el Día Internacional de la Tierra, que organiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este marco hemos tenido una serie de actividades y por la mañana, para quienes nos acompañaron, tuvimos el conversatorio de defensa del territorio y lo de los recursos naturales, donde tuvimos la presencia de varios líderes de comunidades indígenas de México, de Chile, de El Salvador, y que nos hablaron justamente de las luchas que tienen en la defensa de la vida, del agua, que luchan en contra de la minería y que nos han dado un panorama muy amplio sobre las luchas que se hacen en las diferentes geografías y desde las diferentes comunidades originarias en América Latina. En este momento vamos a iniciar con este conversatorio estudiantil que se titula Ser estudiante indígena en la UNAM, donde conoceremos pues las perspectivas, trayectorias y opiniones de tres jóvenes que son miembros también de comunidades originarias, que vienen de comunidades originarias y que ellas son estudiantes de la universidad y que nos van a compartir sus testimonios, sus perspectivas sobre este tema en el que hemos estado platicando durante estas transmisiones. Me presento, mi nombre es Telmo Jiménez Díaz, yo soy Ayuk Mije, originario de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en el estado de Oaxaca. Al igual que los compañeros que nos acompañan el día de hoy, soy, bueno, en este caso, egresado de la maestría y doctorado en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui estudiante también en esta máxima casa de estudios, en este momento ya egresado, pero justamente el tema que nos une es nuestra experiencia en la universidad. En este conversatorio conoceremos el acceso a la educación superior de estos tres jóvenes, los retos y oportunidades de la estancia que tienen en la universidad y en la ciudad como una experiencia también de movilidad de sus comunidades de origen a la Ciudad de México en su momento y ahora pues el retorno a sus comunidades de origen debido a la pandemia que nos aqueja en este momento. También hablaremos sobre sus perspectivas en cuanto a la relación, el vínculo que mantienen con la naturaleza, con el entorno, desde la perspectiva de sus comunidades de origen, pero también desde las trayectorias que ellos mismos han tenido en sus diferentes espacios de incidencia, de participación. Finalmente, vamos a terminar con un espacio de dudas y o preguntas en caso de que existan y por eso invitamos a las personas que nos acompañan pues que puedan comentar, que puedan externar sus dudas, sus comentarios y que esto conversatorio sea un diálogo también que abra a la discusión y que abone a este tema que nos ocupa, que es el cambio climático, que es la protección del medio ambiente, que es el vínculo con la madre tierra y que pues es un tema o es el tema que ahora nos ocupa y nos preocupa y que debe de estar en la agenda de diferentes políticas públicas y por supuesto que la universidad ahora está retomando en esta serie de actividades. Para iniciar, pues tenemos la presencia ya aquí conectada y los podemos ver desde la distancia a Gabriela Ángeles López, tenemos también a Baña Zoe Bravo y tenemos a Irán Yatzel García. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por participar y compartir sus ideas, sus inquietudes y pues la experiencia que tienen ustedes en sus vidas. Como primera ronda vamos a hacer una serie de presentaciones donde puedan decir pues su nombre completo, de dónde, qué están estudiando, en qué semestre están estudiando, pues su edad, también el grupo originario o el pueblo originario de donde vienen ustedes, si nos pueden hablar un poco también si hablan la lengua, si sus padres la hablan,
y de esa manera ir como contextualizando y que la gente los conozca, que la gente vea y sepa quiénes son ustedes. Entonces, el orden, bueno, vamos a empezar con Gabriela, por favor, y de ahí pasamos con Vania y al final con Irán. Así que te cedo la palabra, Gabriela, adelante. Gracias. Padiushigiratu na laya Gabriela ne casi de Dali Vianiro, UNAM, Facultad de Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela, tengo 20 años y me encuentro estudiando el 6º semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy zapoteca del Istmo, nací en la ciudad de Oaxaca y toda mi familia materna es originaria de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, de la región del Istmo de Tehuantepec. No soy hablante de la lengua zapoteca, pero mi familia, en especial mis abuelitos y mi mamá, sí la hablan. Muchas gracias, Gabriela. Pasamos con la presentación de Vania, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vania, tengo 21 años. Actualmente estoy cursando el último semestre de la licenciatura de Biología. Soy originaria de la región Mixteca Baja de Oaxaca. Nací en la heroica ciudad de Huajuapan de León y crecí en un pueblo llamado Mariscala de Juárez. Mi mamá es originaria de un pueblo llamado Santa Rosa de Juárez. Mi papá es originario del pueblo en el que crecí. No hablo mi lengua, pero sí logro entender algunas palabras y estoy tratando de seguir aprendiendo la lengua mixteca. Soy miembro del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces, que está conformado por varios compañeros y varias compañeras que son de distintos estados como Oaxaca, Guerrero y Puebla. Y también estoy en el taller Procesos de la Biosfera, Sustentabilidad y Sociedad, en donde me encuentro realizando mi tesis que tiene que ver con temas de cartografía social. Muchas gracias, Vania. Irán, adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Irán, estudio en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, Comunicación y Periodismo, y yo soy originario de Huatusco de Chicuéllar. Es un pequeño poblado ubicado en la región de las Altas Montañas, en el centro del estado de Veracruz. Mi familia materna, mi mamá, es originaria de un poblado muy cercano, específicamente de la región del Totonacapan, aquí mismo en el estado de Veracruz, es de Poza Rica. Somos miembros adjuntos de la cultura totonaca. Preferentemente, bueno, mi mamá sí es hablante, al igual que mi abuela. Incluso mi abuela tenía como principal el dialecto totonaca y pues se fue adaptando al idioma español y pues gracias a ello nos ha brindado sus costumbres, nos ha brindado lo que se conoce como el dialecto, la comida y actualmente pues me tuve que venir a vivir a la Ciudad de México para estudiar mis estudios universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues como vemos, tenemos representados aquí, bueno, la cultura totonaca, tenemos zapotecos, mixtecos y por supuesto yo hablante de la lengua Yu en su variante de Tlahuitoltepec. Y esto engloba también justamente las múltiples experiencias y trayectorias que llegan a la Universidad Nacional Autónoma de México y que también ha abierto diferentes espacios, diferentes escenarios de participación. En este caso, bueno, vamos con la primera ronda de preguntas, que es un poquito que nos platiquen sobre cómo ustedes llegaron a la universidad, ¿no? Cómo hicieron su proceso de admisión, cómo fue la experiencia de enfrentar o de poder buscar un espacio en la universidad. Como es bien sabido,
pues es difícil el ingreso a la universidad y pues siempre se requiere un esfuerzo para ustedes, tanto a nivel personal, pero también a nivel familiar. Entonces, si nos pueden comentar de manera muy breve esta experiencia y va a ser en el mismo orden que iniciamos. Adelante, Gabriela. Sí, pues desde muy pequeña a mí me había llamado la atención el derecho, en especial el derecho ambiental. Entonces me acuerdo que de chiquita decía, no, yo voy a ser abogada ambientalista. Y entonces, pues conforme fueron pasando los años, empecé a investigar sobre universidades en México de derecho y lamentablemente en el top de las mejores universidades de derecho únicamente había una que era pública y esa era la UNAM, la Facultad de Derecho. Y entonces, pues en cuanto vi que era como de las mejores, yo dije, pues quiero estudiar ahí. Y gracias a Dios, pues siempre he tenido el apoyo de toda mi familia. Entonces mis papás pues me dijeron que sí, que adelante, que lo intentara. Y desafortunadamente nos encontramos en un lugar, bueno, al menos en Oaxaca, es muy triste porque no tenemos muchas oportunidades, ¿no? No tenemos la oportunidad de tener una UNAM acá y pues por el simple hecho de no tenerla tenemos que salir de nuestro lugar de origen para poder encontrar más y mejores oportunidades. Entonces, pues ya una vez que salió la convocatoria de la UNAM, también me llevé la sorpresa de que había una sede en Oaxaca para presentar el examen. Entonces realicé mi examen aquí mismo y pues fue, no sé, fue de gran bendición porque me acuerdo que para mi carrera pedían 96 aciertos y yo obtuve 97. Sí, fueron muchos meses de preparación porque también me daba un poco de miedo. Yo toda mi vida he estudiado en escuelas públicas y han sido muy, muy buenas, pero también es cierto que Oaxaca ha tenido muchos problemas sociales, entonces a veces teníamos paros o no teníamos clases o cuestiones así, ¿no? Y al entrar a la universidad, también el darme cuenta que la mayoría de las personas que están dentro, pues son las que ya tenían su pase reglamentado y no las que se quedan por examen, también fue como una pequeña desilusión, porque realmente hay muchísimo talento y es muy triste que muchas veces, pues por un examen, por unos puntos, por uno o dos, no se pudieran haber quedado varias personas que conozco, porque pues evidentemente no soy la única que ha tenido que salir de la ciudad, del estado, ¿no? Para poder encontrarse con oportunidades tan grandes como es el de estudiar en la UNAM. Gracias, Gabriela. Adelante, Vania. Sí, yo recuerdo haber tenido aproximadamente 13 años cuando mi mamá me propuso mudarme a la Ciudad de México para que comenzara a prepararme desde mi último año de secundaria y poder tener ese acceso directo a la universidad. Llegué a la Ciudad de México después de 2 años de que mi madre decidió separarse de mi padre y ella era la que insistía en que en que me mudara a la ciudad para recibir un curso que me permitiera entrar a la UNAM y su idea fue enviarme desde este último año de secundaria para poder asegurar ese pase directo a la universidad. Y recuerdo que el proceso fue sumamente difícil porque para mí, pues la separación de mis padres era muy reciente y luego el tener que tratar de aceptar la idea de que ahora tenía que separarme de mi mamá me causaba una profunda tristeza y un profundo temor. Y pienso que todavía era muy pequeña para alejarme de mi mamá y de mi pueblo. Me daba miedo llegar sola a un lugar tan inmenso como lo era la Ciudad de México o como lo es la Ciudad de México. Pero afortunadamente fui recibida por mi tía Gloria, que es hermana de mi mamá, por ella, por su esposo, por toda su familia, dos de mis primos también. Pero prácticamente todas las noches entraba al baño de su casa para poder llorar porque yo extrañaba muchísimo a mi mamá, extrañaba también a mi hermano, extrañaba mi casa y
Y también extrañaba la comida, los atardeceres, la tranquilidad, el poder respirar aire fresco, el chocolatito caliente que me preparaba mi mamá, o los atoles de trigo, los atoles de masa. Recuerdo extrañar todos esos elementos que conformaban la calidez de mi hogar, ¿no? Pero mi mamá siempre insistía en que yo continuara con mis estudios, aún reconociendo que tenía miedo y me sentía muy deprimida. Ella me daba muchos ánimos para seguir avanzando y me convencía de la idea de tener que lograr muchas cosas, sobre todo lograrlas como mujer, y que terminar una licenciatura o seguir avanzando desde un nivel bachillerato hasta llegar a una licenciatura me iba a permitir tener las herramientas suficientes para defenderme frente a cualquier abuso que cualquier persona decidiera o quisiera hacer sobre mí. Y también me decía que era necesario salir del pueblo para poder maravillarme con muchas otras cosas y con muchos otros lugares. Y cada que hablábamos por teléfono, pues justo me insistía en que transformara todo ese miedo, todo ese llanto, toda esa melancolía y todo ese dolor en mis mejores fortalezas. Y creo que hasta la fecha, pues mi mamá sigue siendo algo que me ha permitido seguir hasta donde estoy ahorita, y pues también he tenido todo el apoyo de mi familia materna, lo cual también me hace seguir avanzando. Gracias, Vania. Te cedemos la palabra a Irán, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí siempre me interesó, desde que tengo memoria, estudiar la licenciatura en periodismo, y a universidades que abarcan el periodismo en México son pocas. Yo tuve que seleccionar la Facultad de Aragón porque es la única facultad que te imparten lo que es la licenciatura en periodismo en sí. Y yo siempre pues he estado radicando aquí en Veracruz, y cuando me enteré de la convocatoria, pues sabía que tenía que estudiar mucho. Yo empecé a estudiar desde un año de anticipación, y afortunadamente fui seleccionado. Yo me tuve que trasladar para realizar el examen hasta el estado de Puebla, porque era la sede que me tocaba más cerca para hacer mi examen de admisión. Y yo en la primera vuelta desafortunadamente no quedé, pero no me desilusioné y seguí estudiando para la segunda, que fue en junio aproximadamente, y fue cuando ya quedé seleccionado. Y pues sabía que tenía que cambiar de un contexto muy, muy grande al que estaba acostumbrado, pues porque al igual que Vania y que Gabriela, pues los lugares a donde estamos acostumbrados pues es rodeado de vegetación, de espacios pequeños, de atardeceres, pues que en la Ciudad de México es casi imposible verlos, ¿no? Mi experiencia al realizar el examen fue muy sorprendente porque pues teníamos que hacer filas enormes. Bueno, yo de Puebla, igual venían bastantes personas del estado de Veracruz. De mi prepa incluso fueron muy pocos los que se animaron a realizar el examen de admisión. Yo solo me encontré a 2 personas. Y bueno, pues el desapego de mi costumbres una vez seleccionado en la universidad fue muy grande, porque me tuve que basar en un contexto muy diferente, ya que pues yo en la ciudad no tengo a nadie, a ningún familiar donde me podría quedar. Entonces junto con mi mamá nos venimos a buscar casa y a ver pues las mejores condiciones, y pues ya aprender a cocinarme solo, incluso a buscar lugares en donde habría cocinas en las que te recordaba como el sazón del estado de Veracruz, que sí las encontré y que son pocas, pero que hay que hacer la luchita para poder encontrarlas.
Y yo seleccioné bueno, desde pequeño yo siempre supe que quería ser periodista porque pues en México vivimos una situación pues muy catastrófica, podría catalogarlo yo, incluso en el estado de Veracruz también. Ser periodista en el estado de Veracruz es muy peligroso, sobre todo cuando tocas temas muy sensibles. Y pues en el poblado donde soy, pues sufrimos desapego de tierras por parte de grandes corporaciones y delincuencia. Y yo creo que mediante esta licenciatura y con los valores que tengo y con la ayuda de la universidad, pues fue razón para dar visibilidad y para poder estudiar la licenciatura. Yo igual vengo de escuelas públicas. En la preparatoria donde estudié, pues te preparan para ingresar a la Universidad Veracruzana y pues sabemos que para la Universidad Veracruzana solo piden habilidad matemática y español, ¿no? Y ya entrar y conocer las materias que te piden para ingresar a la UNAM son 9. Entonces es por eso que tuve que comenzar a estudiar como desde un año de anticipación pues para ingresar a la máxima casa de estudios, en la cual yo estoy muy agradecido con la universidad, ya que me ha brindado un panorama muy, muy grande. Y pues a los alumnos que somos originarios de alguna cultura, afortunadamente tenemos un gran apoyo y un gran respaldo por parte de la universidad. Incluso yo soy partícipe de haberme ido de intercambio a hacer un curso de investigación en Reino Unido, específicamente en Newcastle, y también un perfeccionamiento de inglés en Canadá. Y recuerdo que en las convocatorias siempre nos hacen hincapié que los alumnos que pertenecemos a una cultura, pues tenemos grandes ventajas dentro de estas convocatorias, y creo que es un agradecimiento, al igual de que yo soy parte del programa PUIC, que es el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, que igual nos preparan para seguir conociendo más sobre nuestra cultura y sobre nuestra lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Irán. Y qué bueno que tocas justamente este tema del sistema de becas para estudiantes indígenas. Y me parece que en lo que coincidimos la mayoría de los estudiantes que venimos de nuestros pueblos son justamente en dos aspectos. En las dificultades para poder entrar a la universidad en cuanto a la preparación y lo difícil que es el proceso de admisión, ¿no? Vemos diferentes estrategias desde quienes se mudan a muy temprana edad a la Ciudad de México para buscar este pase a la universidad, pero también los que venimos de la educación pública, desde educación básica a la educación media superior, para finalmente buscar el ingreso a la universidad, y que implica una serie de esfuerzos tanto para nosotros que buscamos ese espacio, pero también para nuestras familias, ¿no? Ingresar a la universidad implica un proyecto familiar y en consecuencia que nos movamos, que nos mudemos a la ciudad. Y aquí empieza también una serie de implicaciones en cuanto al aspecto económico, el aspecto cultural y también el aspecto de la identidad, ¿no? Cambia el escenario en el que vivíamos, cambia lo que comíamos y también todas las expectativas sobre nuestra perspectiva a futuro, el querer concluir una licenciatura y que eso, por supuesto, sea una base para sus proyectos futuros a nivel profesional, a nivel personal y, ¿por qué no?, en el ámbito familiar y comunitario. Cuando Irán hablaba de esta experiencia en el sistema de becas del programa PUIC en la UNAM, quisiera que abonaran ustedes un poco más cómo es la cuestión de ser indígena, cómo es la cuestión de
de la identidad en la universidad y en la ciudad, ¿no? Ya me hablaron de cómo vienen de sus comunidades, pero ¿cómo se enuncian ustedes? ¿Cómo viven esta cuestión de la identidad, de la cuestión indígena que podemos poner entre comillas y que incluso podemos debatir? Pero ¿cómo lo viven ustedes como estas nuevas generaciones de jóvenes que están estudiando en la universidad? Y Irán ya nos habló un poquito de los espacios de los programas que ofrece la universidad. Entonces, nuevamente damos la palabra a Gabriela para que nos puedas hablar de cómo es ser zapoteca en la Ciudad de México en este siglo XXI y cómo es serlo en las aulas de la universidad en el que estás estudiando. Sí, pues en lo personal, a mí me gusta mucho poder utilizar mis huipiles. Y algo que pude notar en la universidad, y fue como algo que también me impactó a mí, fue que cuando yo los llegaba a llevar a la facultad, muchas personas se me quedaban viendo, ¿no? Y no viendo como manera de discriminarme o algo así, no, sino más bien como de sorpresa, como que era algo que nunca habían visto. Y tenía muchos compañeros que pues se me acercaban y ya me preguntaban que qué bonito, qué bonita mi blusa, que de dónde era, y ya pues ahí es cuando yo les empiezo como a compartir pues un poco de cómo es mi cultura, de qué es lo que hay en Juchitán, qué es lo que hay en Oaxaca, porque Oaxaca es un estado pues también con mucha riqueza pluricultural. Y no únicamente llegué a usar huipiles en la facultad del Istmo, sino también de otras regiones de Oaxaca. Y algo que a mí me gustaba mucho es eso, ¿no? El interés siempre de mis compañeros por saber más, por conocer. Yo, al igual que Vania, pues me sé algunas palabras en zapoteco y recuerdo mucho que a algunos compañeros llegué a compartirles como el cómo contar en zapoteco, ¿no? Y ya me preguntaban un poco más, oye, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice lo otro? Y sí, son momentos en los que yo decía, ay, me gustaría saber más, me gustaría aprender más, ¿no? Como no aproveché el momento que estuve con mis abuelitos para que me enseñaran. Y sé que aún estoy a tiempo, ¿no? Aún estamos a tiempo de poder aprenderlo, de poder compartirlo, porque el zapoteco es algo que pues se ha estado intentando rescatar y hay muchos programas para eso. Inclusive hay diccionarios, hay libros que se han traducido al zapoteco del Istmo. Y pues otra forma también en la que me identifico en la Ciudad de México con mi cultura es con la comida, ¿no? Mi abuelita siempre que venía de vacaciones y me regresaba me mandaba pues la cajita feliz, que es una caja de huevo con mucha comida de allá, ¿no? De quesillo, totopo, frijoles, todo lo llegaba a congelar. Inclusive hay una anécdota que me da mucha risa. El getabigui es totopo, que es una tortilla dorada. Aquí la tengo, es una tortilla dorada que se hornea y tiene hoyitos. Y recuerdo mucho que una compañera una vez estaba comiendo, yo siempre llevo mi comida a la universidad porque como mencionaba Irán, la verdad es que no, es difícil encontrar en la Ciudad de México lugares que tengan el sazón que tenemos acá. Y pues ya estaba comiendo mi totopo y en eso mi compañera me dice, oye, qué rara eres, ¿por qué le haces hoyitos a tu tostada? Y así de, no, es que así es un totopo, ¿no? Y ya ahí es cuando empieza otra vez la conversación de, pues es que allá se hace esto así. Y entonces creo que es algo que hace falta también en la universidad, como implementar más programas de este tipo, como hacer, como visibilizar más nuestra cultura, ¿no? Que la gente conozca más de nosotros y sepa más de nosotros. Gracias, Gabriela. Muchos elementos para pensar, pero damos la palabra a Vania, por favor. Yo creo que el haber llegado a la universidad significó que tal vez por primera vez yo me nombraba como mixteca, digamos, el visibilizarme frente a otras personas, ¿no? Porque pareciera que en nuestras comunidades es bastante común o es bastante normalizado que nos nombremos como somos, ¿no? Somos Ayux, y no es sino hasta que sales a otro lugar cuando te das cuenta que entonces sí eres perteneciente a un lugar, ¿no? Digamos, o sea, tú lo llevas ya como
como algo muy interiorizado, pero justo creo que cuando se empieza a dar el poder compartir con tus compañeros, con tus compañeras, el lugar de donde eres originario, cuáles son tus costumbres, cuál es tu lengua, cuáles son tus tradiciones, los conocimientos ancestrales de tus abuelas, de tus abuelos, es cuando pues comenzamos a darnos cuenta de todo el valor y el significado que puede tener para otras personas, ¿no? Y en ese sentido creo que he tenido una experiencia similar a la de Gabriela, porque pues para muchos amigos y para muchas amigas ha sido bien recibido el poder compartirles todo lo que he aprendido en mi comunidad. También he tenido profesores o profesoras que se han interesado pues que yo les pueda compartir esto, ¿no? De hecho, en el taller en el que estoy, se trabaja con comunidades ñañús del estado de Hidalgo, con comunidades totonacas del estado de Veracruz, y pues yo llegué al taller y me nombré como originaria mixteca, ¿no? Y entonces eso significó también el poder proponer en este tipo de espacios que yo quería realizar mi proyecto de titulación o mi proyecto de tesis con algo que tuviera que ver con mi comunidad. Precisamente también como para no perder ese hilo, pues de reconocer que soy originaria de la región mixteca, ¿no? Y que se pueden hacer muchas cosas también a partir de lo que aprendemos en la universidad y regresar a nuestras comunidades para, pues, no sé, como una especie de obligación moral el regresar y poder hacer algo por nuestras comunidades después de haber ingresado a la universidad y después de haber aprendido varias cosas. Y pues eso, creo que ha significado para mí el poder compartir y el poder encontrar espacios en la universidad que me permitan de alguna manera pues continuar con mi identidad indígena, ¿no? En el colectivo también he encontrado una red de apoyo muy valiosa en la que cada que nos reunimos o cada que pensamos en algún proyecto, siempre, o bueno, más bien los proyectos siempre están pensados para seguir nombrándonos como mixtecos, como ayucs, como originarios de Guerrero, ¿no? De distintas latitudes, y creo que eso también pues significa el poder seguir con mi identidad aún fuera del espacio que es mi comunidad. Muchas gracias, Vania. Pues le damos la palabra a Irán, por favor, para terminar este ciclo y seguir con la plática. Gracias. Pues en mi caso, yo creo que se distingue que venía de otro estado por mis costumbres, por mis tradiciones y por la forma en la que hablaba o cómo me expresaba, pues se pudieron dar cuenta de que era de otro estado. Y también, bueno, pues yo, mi abuela es muy... mi abuela materna es muy dada a siempre estar dando como remedios caseros. Y hace tiempo fue como, yo no me enteré que existía el PUIC porque había hecho un libro de remedios caseros y medicina tradicional y que me interesó mucho, que pues estaba en conjunto con miembros del Totonacapan para realizarlo. Mi abuela no estuvo ahí, sin embargo mi abuela conoce muchos remedios y no sé, cuando en la escuela escuchaba que tenían X malestar, yo siempre decía, ay, mi abuela te recomendaría, no sé, sábila, chacloco o naranja cucho, que son como plantas medicinales que así se consideran en mi región. Y entonces como que este proceso de decir este tipo de opiniones o de decir este tipo de recomendaciones es como se extrañaban mis compañeros, ¿no? A decir, o sea, como que esto no es
normal aquí, ¿no? Y bueno, yo siempre a mí me gusta como compartir la diversidad cultural que existe o que existe dentro de nuestra comunidad, que son dos, que es lo que es Cumbre Tajín, en Tajín, cerca de Papantla, y lo que son los voladores de Papantla en sí, porque, bueno, en alguna ocasión yo me encontraba visitando el Museo Nacional de Antropología y afuera del museo siempre, bueno, en algunas ocasiones em, existen personas que hacen el ritual de los voladores de Papantla. Y a mí siempre me gustaba explicarle a las personas con las que iba lo que significaba estar cómo lo hacían, cómo giraban, qué significaba los puntos cardinales, en cómo se paraban. Y yo creo que esta es la forma en la que me identifico, ¿no? En saber, en conocer cuáles son mis costumbres y en poderlas, en irlas compartiendo como a personas pues que jamás han visitado el estado o que ni siquiera conocen la costumbre, o el igual en reconocer algunas palabras que vayan con el contexto y siempre como decirlas, ¿no? También, bueno, pues yo pocas veces había visitado la Ciudad de México. La verdad yo no conocía nada cuando llegué, y como mi facultad siempre está cerca del aeropuerto, cuando escuchaba como los ruidos del avión muy cerca, como que yo me extrañaba y como que decía, ¿qué onda? ¿Se está cayendo o qué? Pero al voltear a ver a mis compañeros, como que era muy normal ver esta situación, ¿no? Entonces, como que aquí empezaba como el choque cultural de lo que ellos ya están acostumbrados, sobre todo al ruido de los aviones, al tráfico, lo que es al metro, que bueno, yo en pocas ocasiones lo había utilizado y en pocas ocasiones había visitado la ciudad. Entonces, yo creo que son aspectos que nos hacen identificarnos aparte de pertenecer a una cultura, aparte es pertenecer a un pueblo, que no estamos acostumbrados a este tipo de movimientos, ese tipo de contextos. Y pues sí, al ingresar al PUIC, poco después, a una compañera que también era, con la que estaba viviendo, que también es adjunta a una cultura de Oaxaca, nos invitaron a diferentes conferencias que daban sobre identificación cultural. En alguna ocasión nos tocó ver a Evo Morales y a que compartiera cómo eran las culturas en su país. Y yo creo que aquí es donde nace este sentido de identificación, porque pues se conoce que las culturas están en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, pues que hay un gran auge de ello, y saber y reconocer que tú eres parte de también es un orgullo muy importante. Y también, no sé, poder reconocer algunas melodías con instrumentos claves que se dan aquí en nuestra región, y escucharlas en eventos del Museo Nacional de Antropología o similares, es también un orgullo muy importante, y poder reconocer aspectos y poderlas compartir con las personas con las que estás. Muchas gracias, Irán. Ustedes han hablado de muchos elementos que hacen diferente la experiencia de vida como miembros de comunidades originarias en la ciudad y en la universidad, ¿no? Uno de estas cosas y que nos caracteriza, por supuesto, es el vínculo con la comunidad, ¿no? Uno, a pesar de vivir en la ciudad, a pesar de salir de estos pueblos de donde venimos, nunca perdemos el vínculo, ¿no? Y el vínculo se construye de múltiples maneras, desde el nombrarlo, desde hablar con la abuela, hablar con los papás, pero también estos elementos que viajan con nosotros, ¿no? Nuestro huipil, como bien lo dice Gabriela, puede ser nuestras camisas, pero también esto que Gabriela llama la cajita feliz, ¿no? El típico imagen del estudiante foráneo con su caja de huevo, pues como dicen, donde van los sueños, las ilusiones, pero también va eso que nos da el sentido de pertenencia, de dónde venimos y quiénes somos y a dónde vamos de alguna manera, ¿no?
esta forma de vincular y de llegar a algo extraño, también es el paso que llamaba Vania de aceptar o de reconocer que somos diferentes, ¿no? Justamente la identificación como indígenas, pues no se da en el vínculo familiar o en la comunidad de origen, porque ahí uno lo vive todos los días, ¿no? No es necesario darnos ese nombre y nos conocemos y nos entendemos y además nos identifican como indígena cuando estamos en la ciudad, ¿no? De repente uno como que cae en esta categoría que podemos analizar de manera histórica y que puede tener muchas connotaciones, pero es cuando uno lo nombran indígena y a veces con muchas ambivalencias la podemos asumir, la podemos debatir o hay algunas ocasiones, como lo están haciendo ahora ustedes, nombrarnos de manera diferente, nombrarnos como Ayú, nombrarnos como Newsabi, nombrarnos como ICOTS, etcétera, ¿no? Hablando de esta manera en que vemos y construimos el mundo, Irán decía pues que no solamente es la cultura, no solamente es lo que conocemos, sino también la manera en que cómo explicamos el mundo, la manera en que cómo le damos sentido a lo que vemos, a lo que nos rodea y con lo que convivimos y somos parte. En este sentido, la tercera ronda de preguntas que quiero hacerle a ustedes es cómo viven esta interacción con el medio ambiente, con la madre tierra, con el agua, con los recursos naturales. Irán habló un poquito al inicio del bosque, de este vínculo que se establece, pero ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo viven sus comunidades y sus familias? Y más o menos que nos puedan platicar de eso. Entonces, en el mismo orden, Gabriela, está abierto el micrófono. Adelante. Sí, pues siempre yo creo que se trata de procurar y poner mucha atención pues en el entorno, ¿no? En el respeto de los recursos naturales. Es muy importante pues para nosotros siempre como la preservación de estos recursos y sobre todo porque dentro de la cultura hay más como un sentido ontológico, ¿no? Como el sentido del ser. Y algo que también para los zapotecas es muy sagrado es el viento. El viento tiene también como un concepto inclusive espiritual y no me atrevo a decir que eso sucede con, no únicamente con el viento, sino con los demás recursos de la naturaleza. Algo que también me hizo ver el hecho de irme a vivir a la ciudad es que sí hay un choque pues muy fuerte porque yo vengo de una familia que pues siempre trata como de reciclar, reutilizar, cuidar el agua y cuando llego allá pues me doy cuenta que la gente tiende mucho a desperdiciar, ¿no? Esa es la palabra, yo creo, porque dejan la llave abierta o inclusive la luz prendida aunque no se utilice y es algo que yo tengo mucho, ¿no? Como el hecho de apagar las luces si no se están usando, usar lo que se necesita, ¿no? Nunca ir más allá, nunca desperdiciar, porque también llegué a notar mucho, inclusive en los comedores de la facultad, que se llegaba a desperdiciar muchísima comida. Y creo que es algo que nos inculcan mucho, que la comida pues no se debe desperdiciar, porque como quiera que sea, pues es parte también de lo que se hace y si digamos que si esto empezamos a generar pues si esto se tira, empezamos a generar pues más basura y más contaminación y creo que fue algo que también no me gustó mucho de la ciudad, el hecho de que pues no pudiera ver el cielo tan bonito como se ve aquí en Oaxaca y allá siempre se veía como gris, eran muy raras las veces que se veía pues el cielo despejado o bonito, ¿no? Gracias, Gabriela. Adelante, Vania, te escuchamos. Yo creo que hay algo que nos hace peculiares como pueblos originarios o como pueblos indígenas, a diferencia de las culturas occidentales, por ejemplo, en donde creo que la manera en cómo se ve a la naturaleza es separada del ser humano y se distingue entre
estas dos cosas, ¿no? Una dicotomía entre la naturaleza y el ser humano o las sociedades humanas. Y pues para nosotros los pueblos originarios creo que siempre se ha visto que tanto la naturaleza como nosotros somos parte de un todo, ¿no? Eso ha significado que si nos vemos de la misma manera o a la par, implica que la cuidemos, que la cosmovisión, por ejemplo, de mi comunidad o la cosmovisión Ñusabi tiene que ver incluso con un árbol de Apuala que habla del origen de la vida, ¿no? Y cómo se representa entonces esta relación entre los seres humanos y la naturaleza como parte de un todo. Y creo que eso ha implicado que, pues como menciona Gabriela, ¿no? Seamos parte de concientizar las problemáticas ambientales que existen actualmente o que han existido desde hace muchos años y generar ciertas estrategias para poder seguir cuidando nuestro medio ambiente, ¿no? Y creo que precisamente no hay una pelea con la naturaleza, sino más bien un cuidado, y porque ese cuidado también implica el cuidarnos a nosotros, ¿no? Creo que es muy importante reconocer que desde nuestros abuelos, desde nuestras abuelas, se ha cuidado a la tierra, se han cuidado a las semillas, se han cuidado a los animales, se han cuidado a las plantas, se han cuidado a muchos otros organismos vivos porque los consideramos como parte de un todo y porque hasta cierto punto también los vemos como aquellas cosas que nos proveen de alimento, de vestido, ¿no? Y pues que no solamente seamos quienes extraigan todos esos elementos de la naturaleza, sino también poder recuperarlos, ¿no? El poder saber que pueden seguir estando ahí y que el que sigan ahí pues implica que los cuidemos precisamente, ¿no? Y creo que existen muchos ejemplos de comunidades, de pueblos que desde hace muchos años se han dedicado a ver cómo operan los astros, en qué momentos del año, en qué meses del año tenemos que sembrar, en qué temporada de lluvia tenemos que sembrar, ¿no? O la milpa que tiene que ver no con estos cultivos o monocultivos, ¿no? Sino que es más bien un compendio de muchos elementos como para que se siga preservando a la tierra de muchos nutrientes y creo que eso es como lo importante y creo que también es necesario voltear a ver que todas estas técnicas existen, ¿no? Porque estamos en un momento muy crucial, creo, en el que la tierra está sufriendo muchísimas devastaciones y es importante reconocer que el conocimiento de los pueblos originarios, el conocimiento de los pueblos indígenas o las comunidades nos puede llevar a colectivizar muchos proyectos que tengan que ver con la recuperación y reapropiación de los espacios, ¿no? Y que eso justo es como muy importante. Es importante visibilizar que existe ese conocimiento ancestral y que podemos pues seguirlo fortaleciendo o que se voltee a ver porque se puede hacer mucho a partir de eso, ¿no? Y ya. Muchas gracias, Vania. Te damos la palabra, Irán, por favor. Gracias. Pues a mí me parece que todos estos retos de sustentabilidad vienen más intrínsecos a una cuestión de costumbres y de educación. Cuando llega a la Ciudad de México es algo que la gente, no sé, podría decir que, bueno, no hablo en general, sino lo que he llegado a percibir es, no sé, que no son poco conscientes ante un panorama crítico que estamos viviendo. Y bueno, comparándolo con la comunidad de donde yo soy, este espacio de conexión con la naturaleza
siempre ha estado arraigado en nuestras costumbres, en nuestros valores, y yo creo que es la mejor forma de ser sustentable, tanto tanto para utilizar utensilios para la cocina, para utilizar utensilios para la vestimenta. Una cuestión muy importante de nuestra comunidad que nos caracteriza es que todos los utensilios para la cocina nos gusta extraerlos de la propia naturaleza. Por ejemplo, no sé, si tenemos que hacer algunos recipientes, utilizamos este árbol que se llama el güiro. Y algo que también me parece muy triste al ver en la ciudad es que para todos utilizan los plásticos, la bolsa, ¿no? Tan fácil que es, no sé, comprar algún utensilio hecho de tela. En mi comunidad es muy normal crear como canastillas hechas de bejuco, que son mismas que se tejen, y tan cómodos, prácticos, que es llevarlos para ir a comprar 1 kilo de manzana, 1 kilo de naranja, pero como que la gente en la ciudad está como muy arraigada al plástico y hacerles muy fácil que del trayecto a X lugar, pues no les gusta cargar. Entonces yo creo que este problema que vi, o este choque cultural que vi al llegar a la ciudad, es este desapego o esta falta de conciencia que se tiene al, al querer todo a la mano, al querer todo fácil. Y yo creo que es algo que como lo decía Vania, como característico de nuestras culturas, que es este apego a la naturaleza. Nosotros tenemos un gran respeto hacia ello, y un ejemplo puede ser nuestro centro ceremonial más importante, que es el Tajín. Es por ello que se recibe el equinoccio de primavera mediante el evento de Cumbre Tajín, en donde asisten muchas personas. Pero bueno, yo al estar presente o al observar el movimiento del turismo dentro del evento, pues yo creo que la falta de conciencia sigue estando ahí, ya que pues al final del evento la gente se retira y tú puedes ver los enormes residuos de plástico que se dejan tirados alrededor o durante el evento, y yo creo que esto es bastante triste, ¿no? Que no se tenga algún respeto, algún tipo de conciencia sobre ello, que, que la mejor manera es como irnos informando de cuál es la mejor forma de poder concientizar y poder ser más educados al tratar pues sí, al tratar de utilizar estos tipos de utensilios. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Nos han platicado muchos elementos. Justamente en la mañana, en el conversatorio, los líderes de estas comunidades indígenas hablaban de estos retos en sus comunidades, la defensa que tienen debido a proyectos extractivistas, mineras, etcétera, y justamente hablaba del papel de los jóvenes, ¿no? La necesidad que hay de concientizar, de que las nuevas generaciones tomen parte en esta lucha, en esta defensa para nuestro entorno. Y como bien han dicho ustedes, justamente en nuestras comunidades indígenas se encuentran grandes reservas de agua, de bosques, de recursos maderables, etcétera, y se ha vuelto un objetivo para esas grandes empresas que buscan pues extraer diferentes tipos de recursos. El vínculo con la madre tierra, con la naturaleza, ha sido una característica de nuestros pueblos, de verla más allá de una cuestión material y sentirnos parte de, ¿no? No es solamente el espacio el que habitamos, sino que somos parte de ella, ¿no? Es nuestra madre, es el padre que nos da la vida, que nos da la comida, y hay un vínculo espiritual, hay un vínculo que le da sentido también a nuestro existir, y por eso tenemos
nuestros centros ceremoniales, nuestros lugares sagrados, donde buscamos este diálogo, este encuentro, pues con nuestras entidades divinas, pero también con el espacio geográfico, el espacio sagrado, que justamente nos lleva a su defensa, ¿no? A buscar que se preserven nuestros lugares sagrados, nuestros bosques, nuestras aguas, y es ahí donde el papel de los jóvenes pues es fundamental. Y en la mañana estos líderes nos daban esta idea, estos elementos para pensar en la defensa. Solamente para ir terminando, tenemos dos preguntitas de las personas que nos están viendo. Entonces, para una última ronda nada más, pues que ustedes quieran concluir con algo, con algún comentario, y pues voy a leer las dos preguntas y englobar sus respuestas en eso. La primera es cuál es la barrera que encuentran las comunidades indígenas en la actualidad educativa, ¿no? Cuáles son como estas dificultades que tienen en la cuestión de la educación. Y segundo, nos preguntan que qué retos proponen como alumnos para que se pueda colaborar en que la gente que vivimos, que viven en la ciudad, seamos más ecológicos. Entonces, tomando en cuenta estas dos preguntas y cerrando con algunas palabras de ustedes, pues abro nuevamente los micrófonos y le cedo la palabra a Gabriela, por favor. Bueno, pues hoy en día vivimos una situación mundial que es la pandemia y creo que la principal barrera en esta pandemia y la educación pues ha sido el hecho de que en nuestras comunidades no todos tienen acceso a internet y no todos tienen acceso a un dispositivo para poder tomar sus clases, ¿no? Es un problema que vemos diario. Nosotros creo que somos de los afortunados que podemos contar pues con internet, que podemos contar con un aparato. Entonces creo que hoy en día esa sería la principal barrera, ¿no? El hecho de no tener los recursos suficientes para poder estar dentro de nuestras clases de manera normal, entre comillas, porque pues ya llevamos un año así, entonces sí ha sido muy complicado por la situación. Y pues en los retos para preservar el medio ambiente en la Ciudad de México, yo creo que es un problema de conciencia, ¿no? O sea, mientras no cambiemos la educación de las personas, mientras la gente no tome realmente una conciencia, no creo que podamos encontrar pues una solución real, porque el cambio tiene que ser pues de todos, no únicamente de una persona. Y también yo considero que no es solo de conciencia de manera personal, sino en el ámbito también empresarial, porque en la Ciudad de México evidentemente hay muchas empresas y creo que son a veces las personas o digamos, sí, las personas que más contaminan, ¿no? Vania, adelante. Sí, muchas gracias. Me parece que hay otra pregunta que tiene que ver con la experiencia de algunos compañeros en el PUIC, porque se tiene entendido que el PUIC ha violentado y es el primer lugar donde los originarios de los pueblos indígenas han sufrido discriminación dentro de la UNAM. Y yo creo que es importante mencionar que sí, una de las primeras discriminaciones por parte del programa es creer y pensar que como estudiantes indígenas somos objeto de estudio y no sujetos de derecho, ¿no? Creo que es importante mencionar que sí, el programa brinda cierto apoyo económico, pero creo que ha habido también una violentación hacia nuestros derechos por no permitir que nos desarrollemos en otro tipo de espacios, que se formen colectivos, por ejemplo, que las mujeres denunciemos las personas que son acosadas dentro de la UNAM y que son acosadas también al interior de este programa, o que aún no se han esclarecido los hechos con la compañera Aide del CCH, ¿no? Y que ya lleva bastante tiempo sin que se hable de qué es lo que pasó con esta compañera, ¿no? Y entonces también creo que es importante que este tipo de programa, pues precisamente no nos vea como
un objeto folclórico, que no nos vea como los pueblos originarios, que pueden estar estudiados, ¿no? O que son casos de estudio y que somos vistos desde museos, por ejemplo, ¿no? Sino somos sujetos de derecho que podemos organizarnos, que podemos hablar de cuáles son nuestras necesidades, también pues las mujeres que somos violentadas, ¿no? Y que es importante pues que existan también y que se respeten estos espacios, que se respete nuestra manera de organización y que se respete las maneras en las que queremos también desarrollarnos dentro de la Ciudad de México o dentro de la universidad. Gracias, Vania. Irán, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues sí, también verlo desde la perspectiva de la otra cara de la moneda. Si bien siempre nos hemos sentido orgullosos de lo que somos y tratar de expresarlo, yo creo que también al llegar a la ciudad hay un choque o hay una barrera que hay veces que te impide serlo, ¿no? A mí me gustaría poner un ejemplo, no sé, muy importante y que yo he sido partícipe y lo he evidenciado, es sobre todo cuando vas a adquirir algún tipo de empleo o algún tipo de trabajo en la ciudad, sobre todo en corporaciones grandes. Este sentido de identificación pues nunca va a estar como intrínseco en ti, ya que pues como se sabe, alrededor en el eje temático que se evidencia siempre ha habido algún tipo de discriminación hacia este sector. Y yo creo que es un punto muy importante que se tiene que conversar aquí, pues si hablamos de educación sustentable, también hay que hablar pues de educación de civismo, ¿no? Y cómo hay veces que, no sé, incluso por tu color de piel o por otras características que tengas, pues ya no te ceden X trabajo o ya no puedes ingresar a ciertas corporaciones. Yo creo que es un punto muy importante que siempre se ha sufrido nuestras comunidades. Y si bien otro punto muy importante es cómo en el estado de Veracruz la corrupción siempre se ha visto identificado en nuestra cultura y sobre todo en este sector hay bastantes casos en donde las zonas arqueológicas que se encuentran en el estado sufren un abandono por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría de Cultura. Y bueno, no sé, a mí me gustaría exponer un caso de la zona arqueológica de Pautochco, aquí muy cerca del estado, en donde la zona arqueológica está en total abandono, el césped pues ya llega a cubrir gran parte de lo que es la arquitectura. Y yo creo que aquí son varios retos en las que tanto la función pública en México como el valor de civismo de las personas siempre va a salir a flote y es ver la otra cara, ¿no? Que es muy lamentable lo que se llega a sufrir y como lo repetía Gabriela, pues hay varias comunidades en donde el acceso a internet, el acceso a luz, todavía es un tema muy importante en donde pueblos en donde todavía tienen iluminación con velas y no tienen acceso a drenaje y como es muy lamentable porque incluso pueden ser o son, porque lo he evidenciado, pues son zonas que pertenecen a alguna etnia cultural. Gracias. Gracias, Irán. Pues tenemos muchos temas, agradecemos a las personas que nos han hecho llegar las preguntas y creo que justamente la mesa, el conversatorio también nos lleva a cuestionar, a visibilizar lo que nos pasa, lo que pasa en nuestras trayectorias de vida, nuestras experiencias de movilidad y ver esta otra cara de la moneda, como decía Irán.
¿no? Es cierto que accedemos a la universidad, es cierto que somos también un grupo privilegiado, reducido de jóvenes indígenas que ingresamos en este caso, la máxima casa de estudios, pero también somos conscientes y lo hemos vivido, estas condiciones de marginación, de pobreza de nuestras comunidades que nos orillan, nos obligan a mudarnos, a movernos a la ciudad, ¿no? Como bien decían ustedes, que bueno fuera que uno tuviera acceso a una UNAM cerca de su pueblo o en su pueblo, y no tener que traspasar estas fronteras culturales, lingüísticas, que nos llevan justamente a estas experiencias de discriminación, de racismo, y que se siguen reproduciendo en diferentes instituciones académicas, de gobierno, por supuesto, y que lo hemos vivido, ¿no? Lo vivimos en carne, por la forma en que hablamos, por nuestro color de piel, ¿no? Y otros elementos que podemos mencionar. Esta forma de diálogos, pues es necesario que podamos platicar, es necesario que podamos nombrar y visibilizar lo que nos pasa. Y pues el tiempo se nos fue, hubiera sido, siempre necesitamos más tiempo para poder hablar de estos temas, pero personalmente les agradezco mucho que hayan platicado con nosotros, que hayan participado en este conversatorio y que de alguna manera pues hagan visible la voz, que hagan visible lo que pasa en sus diferentes experiencias de vida y la escolarización, por supuesto, en la universidad. Agradezco, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, a los organizadores por permitir esta mesa, la invitación también para dialogar, para moderar este espacio, y recordar a toda la gente que nos acompaña que sigan participando en este diálogo, en estas actividades, y los invitamos hoy a las 5 de la tarde, que tenemos el conversatorio Diálogos Intergeneracionales, presencia de una docente de la universidad que nos va a hablar de su experiencia también. Vamos a contar con una estudiante que igual nos va a platicar su experiencia, y contaremos con la presencia también de un activista. Pues de esta manera concluimos este conversatorio. Muchísimas gracias a Irán, a Gabriela, a Vania por compartir sus experiencias, y pues agradezco a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, y pues de esta manera concluimos con este conversatorio. Buenas tardes a todas y todos.